El sol se ocultaba detrás de los edificios cuando Alejandro Mendoza detuvo su lujoso automóvil frente a una esquina casi desierta. No era común que transitara por aquel barrio, pero algo en el trayecto lo había atraído, como si la vida estuviera a punto de mostrarle algo que cambiaría su destino para siempre. Sus dedos tamborilearon sobre el volante de cuero mientras observaba las sombras alargarse sobre el pavimento agrietado. A sus 42 años, Alejandro había construido un imperio financiero que lo posicionaba entre los hombres más ricos del país. Su fortuna, heredada de su padre y multiplicada por su propio esfuerzo y visión para los negocios, le había proporcionado todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, yates, viajes alrededor del mundo. Sin embargo, en los últimos meses, una sensación de vacío lo acompañaba constantemente, como si algo fundamental faltara en su existencia perfectamente ordenada. Al descender del vehículo, ajustó su traje de diseñador y echó un vistazo a su reloj de oro. Era una tarde de miércoles cualquiera, pero algo en el ambiente le provocaba una extraña inquietud. El barrio contrastaba enormemente con las zonas exclusivas donde habitualmente se movía. Las casas modestas, con sus jardines pequeños y ventanas sin cortinas costosas, le recordaban una realidad que había olvidado durante años de lujo y comodidades. Fue entonces cuando sus ojos fueron capturados por una escena que lo dejó completamente perplejo. En el pequeño parque de la esquina, bajo la sombra de un árbol añoso, una niña rubia de no más de 8 años sostenía en sus pequeñas manos un biberón casi vacío. Sus ojos claros, de un azul intenso como el cielo de primavera, reflejaban una preocupación que no correspondía a su edad. Lo que más lo impactó fue la ternura y desesperación con que intentaba alimentar a un bebé también rubio, que lloraba desconsoladamente entre sus brazos. La niña vestía una ropa sencilla pero limpia, y su cabello dorado caía en ondas suaves sobre sus hombros. A pesar de su corta edad, había algo en su postura que denotaba una responsabilidad prematura, como si hubiera tenido que crecer más rápido de lo debido. Sus gestos eran cuidadosos, casi maternales, mientras mecía al pequeño y susurraba palabras consoladoras que Alejandro no alcanzaba a escuchar desde la distancia. El contraste entre la fragilidad aparente de la niña y la fuerza que demostraba al cuidar del bebé lo dejó sin palabras. En todo su mundo de ejecutivos despiadados y negociaciones millonarias, nunca había presenciado algo tan puro y desinteresado. La escena lo transportó a recuerdos lejanos de su propia infancia, cuando él también había conocido la soledad y la responsabilidad antes de tiempo. Intrigado y conmovido por algo que no lograba explicar completamente, Alejandro se acercó lentamente. No quería asustar a la niña, pero algo más fuerte que su propia prudencia lo impulsaba hacia ellos. A medida que se aproximaba, pudo escuchar con mayor claridad lo que la pequeña murmuraba mientras intentaba calmar al bebé. «Perdóname, mamita», susurraba con una voz quebrada por la emoción. «Y prometo que jamás dejaré que Sebastián pase hambre. Prometo que cuidaré de él como tú me enseñaste». Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Alejandro. La confesión de la niña revelaba una historia de dolor y responsabilidad que lo dejó completamente desarmado. ¿Dónde estaba su madre? ¿Por qué una criatura tan pequeña hablaba de promesas tan profundas y adultas? Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó suavemente para anunciar su presencia. La niña levantó la vista bruscamente y Alejandro pudo ver el miedo instantáneo que se reflejó en sus ojos. Como un animal asustado, la pequeña se encogió sobre sí misma, protegiendo al bebé con sus brazos mientras lo observaba con desconfianza. «Disculpa», dijo Alejandro con la voz más suave que pudo encontrar. «No quería asustarte, solo... ¿necesitas ayuda?» La reacción de la niña fue inmediata y reveladora. Retrocedió varios pasos, casi como si hubiera sido entrenada para no confiar en extraños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su barbilla se alzó con una determinación que contrastaba con su vulnerabilidad evidente. «No necesitamos nada», respondió con una voz temblorosa pero firme. «Solo estamos jugando. Sebastián ya va a parar de llorar». Pero el llanto del bebé se intensificó,
y Alejandro pudo ver cómo las manos de la niña temblaban mientras intentaba mecerlo. El biberón estaba prácticamente vacío, y era evidente que el pequeño tenía hambre. La situación le partía el alma a Alejandro, quien en todos sus años de éxito financiero nunca había enfrentado algo que lo conmoviera tan profundamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con gentileza, manteniéndose a una distancia prudente para no intimidarla. La niña vaciló por un momento, como si estuviera debatiendo internamente si debía responder o salir corriendo. Finalmente, con una voz apenas audible, murmuró: «Isabela». «Es un nombre muy bonito», sonrió Alejandro. «Y él es Sebastián, ¿verdad?». Isabela asintió lentamente, sin dejar de observarlo con cautela. El bebé, que no podía tener más de 6 meses, continuaba llorando con una intensidad que indicaba claramente que tenía hambre. Alejandro notó que los labios del pequeño estaban ligeramente secos y sus mejillas sonrosadas por el llanto. «Isabela», dijo Alejandro arrodillándose para quedar a la altura de la niña, «creo que Sebastián realmente tiene hambre. ¿Hay algún lugar cerca donde podamos conseguir más leche?». La pregunta desató una reacción inesperada en la pequeña. Sus ojos se llenaron de lágrimas que finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas sonrosadas. Por un momento, toda su fachada de valentía se desplomó, revelando a la niña asustada y vulnerable que realmente era. «No puedo», sollozó. «Ella dice que ya es suficiente por hoy. Dice que si le doy más, se va a malcriar y nunca va a aprender». «¿Ella?». Alejandro frunció el ceño, tratando de entender la situación. ¿Quién era esa mujer que controlaba la alimentación de un bebé tan pequeño? La angustia en la voz de Isabela le indicaba que había mucho más detrás de esa escena de lo que inicialmente había imaginado. El llanto de Sebastián se había vuelto más débil, como si el pequeño estuviera agotando sus fuerzas. Isabela lo mecía desesperadamente, cantándole una canción de cuna en voz baja, pero era evidente que el bebé necesitaba alimentarse urgentemente. Alejandro sintió una mezcla de ira y compasión que no había experimentado nunca antes. Su instinto protector, dormido durante años de concentrarse únicamente en los negocios, despertó con una fuerza arrolladora. Estos dos pequeños necesitaban ayuda, y él tenía el poder de proporcionársela. «Isabela», dijo con firmeza pero sin perder la gentileza en su tono, «voy a ayudarlos. Hay una tienda al final de la calle. Puedo comprar leche para Sebastián ahora mismo». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y terror, como si estuviera siendo tentada por algo prohibido. Sus ojos se movían nerviosamente entre el rostro de Alejandro y las casas circundantes, como si temiera que alguien los estuviera observando. «Ya no puede vernos juntos», susurró Isabela con pánico en su voz, mirando hacia una casa de 2 pisos con ventanas que parecían ojos vigilantes. «Si Victoria se entera de que alguien nos está ayudando, será peor para nosotros». Alejandro siguió la dirección de su mirada y distinguió una silueta femenina moviéndose detrás de las cortinas de la planta alta. Algo en la forma en que Isabela había pronunciado ese nombre le provocó un escalofrío. Victoria. Incluso sin conocerla, pudo percibir el miedo genuino que ese nombre causaba en la pequeña. «¿Quién es Victoria?», preguntó Alejandro, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Los ojos de Isabela se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez había algo más que tristeza en ellos. Había una rabia contenida que no debería existir en una niña de su edad. Es la esposa de papá», murmuró con dificultad. «Después de que mamá se fue al cielo, papá se casó con ella. Al principio pensé que sería buena conmigo y con Sebastián, pero…». Su voz se quebró y no pudo continuar. Sebastián había dejado de llorar, pero solo por agotamiento. Su pequeño cuerpo se había relajado contra el pecho de Isabela, y Alejandro pudo ver que el bebé se había quedado dormido, probablemente debilitado por el hambre. «¿Pero qué, Isabela?», insistió Alejandro con suavidad, sintiendo que se acercaba a una verdad que cambiaría todo. La niña miró nuevamente hacia la casa, asegurándose de que nadie los observara directamente. Luego, con una valentía que partía el corazón, comenzó a revelar una realidad que Alejandro jamás había imaginado posible.
Victoria dice que somos una carga, susurró Isabela. Dice que papá gasta demasiado dinero en nosotros y que si mamá no hubiera tenido hijos, él podría ser más feliz. Controla toda la comida de la casa. Mide exactamente cuánta leche puede tomar Sebastián cada día. Y si yo trato de darle más... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. Alejandro notó que instintivamente llevó su mano libre a su brazo izquierdo, un gesto que le reveló más de lo que las palabras podrían expresar. «Isabela», dijo Alejandro con una voz cargada de emoción contenida, «¿Victoria te lastima?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Isabela no respondió directamente, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Sus ojos se movieron nerviosamente y Alejandro pudo ver el conflicto interno que la desgarraba, el deseo de pedir ayuda luchando contra el miedo a las consecuencias. «Papá no sabe», finalmente susurró. «Victoria es muy inteligente. Cuando él está en casa, ella actúa como la madrastra perfecta, le prepara sus comidas favoritas, le habla con dulzura, hasta juega conmigo delante de él. Pero cuando papá se va al trabajo, un sollozo escapó de su garganta, y Alejandro sintió que su corazón se partía en pedazos. En todos sus años de vida, acostumbrado a las traiciones empresariales y las maniobras despiadadas del mundo de los negocios, nunca había encontrado algo tan cruel como la situación que esta niña estaba viviendo. «¿Y tu papá? ¿No se da cuenta de nada?», preguntó Alejandro. Aunque por la expresión de Isabela ya intuía la respuesta. «Papá está muy triste desde que mamá se fue», explicó Isabela con una madurez que rompía el corazón. «Trabaja mucho para no pensar en ella. Cuando llega a casa, está tan cansado que solo quiere cenar y dormir. Victoria siempre tiene excusas perfectas para todo. Si Sebastián está llorando, dice que es porque yo lo malcrio. Si yo tengo hambre, dice que ya comí demasiado y que me estoy volviendo caprichosa». Alejandro apretó los puños, sintiendo una ira como nunca antes había experimentado. ¿Cómo era posible que existiera tanta crueldad hacia criaturas tan indefensas? Su mente, entrenada para resolver problemas complejos en el mundo empresarial, comenzó a trabajar rápidamente, buscando soluciones. «Isabela, ¿qué pasaría si yo hablara con tu papá?», sugirió. «Podría explicarle lo que está sucediendo». La reacción de la niña fue inmediata y devastadora. Su rostro se llenó de terror puro y comenzó a negar con la cabeza desesperadamente. «No, no, por favor», gritó en un susurro desesperado. «Victoria me dijo que si alguien se enteraba de nuestros jueguitos, como ella los llama, enviaría a Sebastián lejos. Dice que conoce un lugar donde cuidan bebés problemáticos y que yo nunca más lo volvería a ver». Las palabras de Isabela golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. La manipulación psicológica a la que estaba siendo sometida esa criatura era más sofisticada y cruel de lo que había imaginado. Victoria no solo las maltrataba físicamente, sino que había creado un sistema de control basado en el chantaje emocional más perverso. Utilizar el amor de Isabela por su hermano como un arma en su contra. Esa mujer está mintiendo. «Isabela», dijo Alejandro con firmeza, «no puedes separarte de tu hermano. Ustedes son familia». «¿Cómo puede estar seguro?», preguntó Isabela con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. «Victoria dice que papá firmó papeles que le dan derechos sobre nosotros. Dice que si ella quisiera, podría hacer que nos llevaran a un hogar de niños, lejos el uno del otro». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Sería posible que esa mujer tuviera algún tipo de custodia legal sobre los niños? En el mundo del derecho familiar, había escuchado casos complicados donde las segundas esposas lograban obtener ciertos derechos sobre los hijos de matrimonios anteriores, especialmente cuando los padres biológicos estaban emocionalmente vulnerables o mal asesorados legalmente. Sebastián se movió inquietamente en los brazos de Isabela, emitiendo pequeños gemidos que indicaban que pronto despertaría y volvería a llorar de hambre. La situación era insostenible, y Alejandro sabía que tenía que actuar, pero también comprendía que cualquier movimiento en falso
podría empeorar dramáticamente las cosas para estos dos pequeños. Isabela, dijo tomando una decisión, voy a ir a comprar leche para Sebastián ahora mismo. Pero necesito que me prometas algo. La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Promete que si Victoria descubre que alguien te está ayudando, me vas a buscar inmediatamente. Vivo en la mansión blanca que está en la colina, la que se ve desde aquí. ¿La puedes ver? Isabela siguió la dirección que Alejandro señalaba y asintió lentamente. La gran mansión era visible desde prácticamente todo el barrio, destacándose como un faro de riqueza en medio de la modestia circundante. Si algo malo pasa, corres hacia allá y pides hablar conmigo, Alejandro Mendoza. ¿Puedes recordar ese nombre? Alejandro Mendoza, repitió Isabela. ¿Pero por qué quiere ayudarnos? ¿Qué quiere a cambio? La pregunta, formulada con una desconfianza que no debería existir en una niña de 8 años, reveló cuánto daño había causado ya Victoria en su inocencia. Alejandro se dio cuenta de que Isabela había aprendido a desconfiar de la bondad gratuita, porque en su mundo todo tenía un precio y siempre había consecuencias dolorosas. No quiero nada a cambio, Isabela, dijo Alejandro con total sinceridad. Solo quiero que tú y Sebastián estén bien. Por primera vez desde que la había visto, Isabela esbozó algo parecido a una sonrisa. Era pequeña, tímida, pero genuina. Mi mamá solía decir que todavía existían ángeles en la tierra, murmuró. Decía que cuando más oscura se pusiera la noche, aparecería alguien para ayudarnos. Esas palabras tocaron algo profundo en el alma de Alejandro. Durante años había vivido enfocado únicamente en acumular riqueza y poder, convencido de que el éxito se medía solo en números y propiedades. Pero ahora, mirando a esta niña valiente que cuidaba de su hermano con tanto amor y sacrificio, se dio cuenta de que había estado perdiendo lo más importante de la vida, la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Voy por esa leche, dijo poniéndose de pie. Espérame aquí. Y recuerda, si Victoria pregunta algo, no me conoces. Mientras se alejaba hacia la tienda, Alejandro no pudo evitar voltear varias veces para asegurarse de que Isabela y Sebastián siguieran allí. Una parte de él temía que al regresar hubieran desaparecido como una visión, dejándolo con la duda de si todo había sido real. Pero también sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era solo Alejandro Mendoza, el millonario exitoso. Ahora era alguien que tenía una misión, un propósito que iba más allá de las ganancias financieras. Cuando regresó con leche fresca y algunas galletas que había comprado impulsivamente, encontró a Isabela exactamente donde la había dejado, cantándole suavemente a Sebastián mientras el bebé dormitaba inquietamente. La imagen le confirmó que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para proteger a estos dos pequeños, sin importar las consecuencias que eso pudiera traer a su vida ordenada y predecible. Los días siguientes se convirtieron en una intrincada danza de secretos y precauciones. Alejandro había establecido un sistema cuidadosamente planificado para ayudar a Isabela y Sebastián sin despertar las sospechas de Victoria. Cada tarde, a la misma hora, pasaba por el pequeño parque como si fuera una coincidencia casual en su rutina diaria. Isabela había demostrado ser más inteligente de lo que su edad sugería. Había aprendido a interpretar las señales que Alejandro le daba. Un ligero asentimiento significaba que era seguro acercarse, mientras que un movimiento de cabeza indicaba que debía mantenerse alejada. La niña había desarrollado también sus propias estrategias, observando los patrones de Victoria desde las ventanas de la casa y aprovechando los momentos en que su madrastra se distraía con sus telenovelas favoritas o sus largas conversaciones telefónicas. Durante esos encuentros secretos, Alejandro había logrado conocer más detalles de la situación. Isabela le había contado que Victoria controlaba meticulosamente todos los aspectos de su vida diaria, desde la cantidad exacta de comida que podían consumir hasta los horarios en que podían usar el baño. La mujer había creado un régimen de disciplina que bordeaba la crueldad, siempre justificado bajo el pretexto de enseñarles a ser responsables cuando el padre estaba presente.
Victoria dice que mamá nos malcrió demasiado. Había explicado Isabela durante uno de sus encuentros. Dice que por eso Sebastián llora tanto, y por eso yo soy tan problemática. Papá cree que ella solo está tratando de educarnos mejor. Alejandro había comenzado a investigar discretamente sobre Victoria Salazar, como había descubierto que se apellidaba. Sus contactos en el mundo empresarial le habían proporcionado información inquietante. La mujer había estado casada anteriormente con 2 hombres viudos, ambos con hijos pequeños. En ambos casos, los matrimonios habían terminado en circunstancias extrañas, con los hombres cediendo la custodia completa de sus hijos a familiares lejanos, alegando que no podían manejar la responsabilidad de ser padres solteros. El patrón era demasiado evidente para ser una coincidencia. Victoria parecía especializarse en identificar hombres vulnerables por pérdidas recientes y aprovechar su dolor para infiltrarse en sus vidas. Una vez establecida su posición, comenzaba un proceso sistemático de aislamiento y manipulación que eventualmente llevaba a la separación de las familias. Una tarde particularmente fría, Alejandro notó que Isabela llegó al parque con Sebastián, pero algo en su comportamiento le indicó que algo había cambiado. La niña caminaba con más lentitud de lo usual y mantenía su brazo izquierdo pegado al cuerpo de una manera que no parecía natural. «¿Qué pasó, Isabela?», preguntó Alejandro en cuanto se aseguró de que no había nadie más cerca. «Victoria se enojó ayer porque Sebastián vomitó la leche», murmuró Isabela sin levantar la vista. «Dijo que era mi culpa por no hacer que eructara correctamente. Me agarró del brazo muy fuerte para enseñarme la forma correcta de cargar a los bebés». Alejandro sintió que la ira se apoderaba de él. Sin pensar, extendió su mano hacia el brazo de Isabela, pero la niña se encogió instintivamente, confirmando sus peores sospechas. «Isabela, esto no puede seguir así», dijo tratando de controlar su voz. «Tengo que hablar con tu papá». «No», exclamó la niña con pánico. «Ya se lo dije. Si Victoria se entera de que alguien sabe, cumplirá su amenaza. Enviará a Sebastián lejos y a mí me mandará a vivir con sus parientes en otro estado. Dice que conoce jueces que le deben favores y que puede hacer que eso pase legalmente». Esta nueva información alarmó profundamente a Alejandro. Si Victoria realmente tenía conexiones en el sistema judicial, la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. No podía arriesgarse a actuar impulsivamente y empeorar las cosas para los niños. «Necesito tiempo para pensar en la mejor manera de ayudarlos», le dijo a Isabela. «Pero mientras tanto, quiero que tengas esto». Alejandro le entregó un pequeño teléfono celular que había comprado especialmente para ella. Era un modelo básico, pero con la función de llamadas de emergencia. «Está programado con mi número», explicó. «Si algo muy grave pasa, si Victoria se pone violenta contigo o con Sebastián, presiona el botón rojo y me llamará automáticamente. ¿Sabes usar un teléfono?». Isabela asintió, mirando el aparato como si fuera un tesoro invaluable. «Pero escóndelo muy bien», advirtió Alejandro. «Si Victoria lo encuentra, inventaríamos una historia. ¿Dónde podrías guardarlo?». «Mamá tenía una caja especial», dijo Isabela, después de pensar por un momento. «Está escondida debajo de mi cama, detrás de una tabla suelta. Victoria nunca la ha encontrado porque casi nunca entra a mi cuarto». La mención de la madre despertó la curiosidad de Alejandro. Durante todas sus conversaciones, Isabela había mencionado muy poco sobre ella, más allá de que se había ido al cielo. Había algo en la forma en que la niña hablaba de su madre que sugería que había más historia por contar. «¿Qué hay en esa caja, Isabela?», preguntó con gentileza. Los ojos de la niña se iluminaron por primera vez desde que la conocía. Una sonrisa genuina, aunque melancólica, apareció en su rostro. «Cartas», dijo. «Mamá escribía cartas para mí y para Sebastián antes de irse al cielo. Sabía que no estaríamos con ella mucho tiempo, así que escribió cartas para nuestros cumpleaños, para cuando aprendiéramos a leer mejor, para cuando fuéramos grandes. Hay una carta que dice que solo la abra si algo muy malo pasaba y yo necesitara ser muy valiente». Esta revelación tocó profundamente a Alejandro. La madre de estos niños
había tenido la previsión de dejarles recursos emocionales para enfrentar las dificultades futuras. Era evidente que había sido una mujer extraordinaria, que había amado profundamente a sus hijos. ¿Has leído esa carta especial?, preguntó Alejandro. Isabela negó con la cabeza. Todavía no. Estoy esperando a estar segura de que realmente es el momento más difícil. Mamá siempre decía que cuando más oscura se pusiera la noche, vendría la luz del amanecer. Creo que todavía no es la noche más oscura. La sabiduría y fortaleza de esa niña dejaron a Alejandro sin palabras. A pesar de todo lo que había sufrido, Isabela mantenía una esperanza y una fe que él había perdido hacía mucho tiempo en su mundo de adultos cínicos y ambiciosos. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Caminó por su mansión, observando todos los lujos que lo rodeaban, y se dio cuenta de que nada de eso le proporcionaba la satisfacción que sentía al ver la sonrisa de Isabela cuando le llevaba leche para Sebastián. Había encontrado un propósito más grande que cualquier inversión o adquisición empresarial. Decidió que era momento de tomar medidas más decisivas. Contactó discretamente a un investigador privado de su confianza y le encargó que averiguara todo lo posible sobre Victoria Salazar y sobre la situación legal de Isabela y Sebastián. También habló con su abogado personal para entender qué opciones tenía para proteger a los niños sin ponerlos en mayor peligro. Mientras tanto, continuó con sus encuentros secretos con Isabela. Cada día, la niña parecía más delgada y más cansada. Victoria había intensificado sus restricciones, controlando aún más estrictamente la comida y añadiendo nuevas reglas arbitrarias que hacían la vida de los niños cada vez más difícil. Ayer Victoria le dijo a papá que estoy desarrollando malos hábitos alimenticios, le contó Isabela una tarde. Dijo que como demasiado rápido y que eso es mala educación. Ahora tengo que masticar cada bocado 30 veces antes de tragarlo, y si no lo hago, me quita el plato. Alejandro apretó los dientes. La sofisticación psicológica de la tortura a la que Victoria sometía a Isabela era diabólica. Cada restricción se presentaba como una lección de buenos modales o disciplina, lo que hacía difícil que el padre identificara el maltrato. ¿Y tu papá qué dice cuando Victoria impone estas reglas?, preguntó Alejandro. Papá dice que Victoria sabe mucho sobre crianza de niños porque estudió para ser maestra antes de casarse, explicó Isabela. Dice que debemos agradecerle que se tome tanto trabajo en educarnos correctamente. El nivel de manipulación era asombroso. Victoria había logrado posicionarse como la experta en crianza, mientras que el padre, consumido por su dolor y su trabajo, había delegado completamente la responsabilidad de sus hijos en ella. Era una trampa perfecta. Y los niños eran los únicos que pagaban las consecuencias. Una semana después, el investigador privado contactó a Alejandro con información que confirmó sus peores temores. Victoria Salazar no solo tenía un historial de matrimonios problemáticos, sino que también había sido investigada previamente por servicios sociales en otro estado por supuesto maltrato infantil. Sin embargo, nunca había sido formalmente acusada, y los casos habían sido cerrados cuando las familias involucradas se mudaron repentinamente a otras ciudades. Más preocupante aún era el descubrimiento de que Victoria efectivamente tenía conexiones influyentes. Su hermano mayor era un juez de familia en la región, y varios de sus conocidos ocupaban posiciones importantes en el sistema de servicios sociales. Sus amenazas hacia Isabela no eran vacías, realmente tenía el poder de cumplirlas. Alejandro se dio cuenta de que se enfrentaba a un adversario mucho más peligroso y preparado de lo que había imaginado inicialmente. No podía simplemente presentarse en casa de Isabela y confrontar la situación. El momento que Alejandro había temido desde el primer día finalmente llegó. Era una tarde de jueves cuando Isabela no apareció en el parque a la hora habitual. Esperó durante 2 horas, caminando nerviosamente alrededor del pequeño espacio verde. Pero no había señales de la niña ni del bebé. Una sensación de pánico comenzó a crecer en su pecho. Al día siguiente, tampoco aparecieron. Alejandro decidió pasar discretamente por la casa donde vivían
manteniendo una distancia prudente. Desde la acera opuesta pudo ver las ventanas cerradas y las cortinas corridas. No había movimiento visible, pero algo en el ambiente le indicaba que algo había cambiado dramáticamente. Fue entonces cuando escuchó el sonido que le heló la sangre, el llanto desconsolado de un bebé que parecía provenir del interior de la casa. No era el llanto normal de hambre que había escuchado antes en Sebastián. Era un llanto de dolor, desesperado y angustiante. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Los sonidos del interior cesaron abruptamente, como si alguien hubiera impuesto silencio de manera forzada. Después de varios minutos, la puerta se entreabrió y por primera vez, Alejandro vio el rostro de Victoria Salazar. Era una mujer de aproximadamente 35 años, rubia como había imaginado, con facciones que habrían sido hermosas si no fuera por la frialdad calculadora que emanaba de sus ojos azules. Su sonrisa era perfecta, practicada, pero no llegaba a sus ojos. Vestía un elegante conjunto casa y su cabello estaba impecablemente peinado, como si estuviera preparada para recibir visitas en cualquier momento. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Victoria, con una voz melodiosa que contrastaba dramáticamente con la tensión que Alejandro podía sentir irradiando desde el interior de la casa. «Disculpe la molestia», dijo Alejandro, improvisando rápidamente. «Soy Alejandro Mendoza. Vivo en la mansión de la colina. He visto a una niña pequeña con un bebé en el parque durante las últimas semanas. Y no los he visto en los últimos días. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien». La expresión de Victoria cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y Alejandro pudo ver cómo su mente trabajaba rápidamente, evaluando la situación y calculando su respuesta. «Qué considerado de su parte», dijo finalmente, con la misma sonrisa artificial. «Isabela y Sebastián están perfectamente bien. La niña tuvo un pequeño accidente jugando. Así que ha estado en casa recuperándose. Los niños pueden ser tan imprudentes a veces». En ese momento, como si hubiera sido una señal divina, Alejandro escuchó claramente la voz de Isabela desde el interior de la casa. Era débil, pero inconfundible. «Por favor, Victoria, Sebastián necesita comer. Han pasado muchas horas». La reacción de Victoria fue inmediata y reveladora. Su rostro se enrojeció ligeramente y gritó hacia el interior de la casa. «Isabela, ¿no te dije que mantuvieras silencio mientras tenemos visitas? Los adultos están hablando». Luego se volvió hacia Alejandro con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su irritación. «Los niños siempre exageran cuando quieren atención», explicó. «Isabela ha desarrollado algunos comportamientos problemáticos desde que perdió a su madre. A veces inventa situaciones dramáticas para llamar la atención». Pero Alejandro había escuchado suficiente. La desesperación en la voz de Isabela era real, y ahora que estaba más cerca, podía escuchar claramente el llanto débil pero persistente de Sebastián desde algún lugar dentro de la casa. «Me gustaría mucho saludar a Isabela», dijo Alejandro con firmeza. «Quizás una visita amistosa la ayude a sentirse mejor». La máscara de Victoria comenzó a resquebrajarse. Sus ojos mostraron un destello de pánico antes de recuperar rápidamente su compostura. «Me temo que eso no será posible», respondió con voz tensa. «Isabela está castigada por su comportamiento reciente, y parte de su disciplina incluye no recibir visitas. Estoy segura de que lo comprende». En ese momento crucial, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Había aprendido durante años de negociaciones empresariales que a veces era necesario mostrar las cartas para ganar la partida. «Victoria», dijo con una voz que había adquirido un tono de autoridad que raramente usaba, «sé exactamente lo que está pasando en esta casa. He estado ayudando a Isabela y Sebastián durante semanas. Conozco las restricciones de comida, los castigos físicos y las amenazas de separar a los hermanos». El rostro de Victoria se transformó completamente. La máscara de madrastra dedicada desapareció, revelando una frialdad que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. Sus ojos se volvieron calculadores y peligrosos. «No sé de qué está hablando», dijo con una voz que ahora destilaba veneno. «Si está sugiriendo que maltrato a mis hijastros,
Le advierto que eso es una acusación muy seria. Mi esposo es un hombre respetado en esta comunidad, y tengo conexiones influyentes que no apreciarían que extraños difamaran mi carácter. ¿Sus hijastros?, replicó Alejandro, porque según tengo entendido, usted no tiene ningún derecho legal sobre estos niños más allá de ser la esposa de su padre. Victoria sonrió, pero esta vez fue una sonrisa genuinamente cruel. «Qué poco sabe usted sobre leyes familiares, señor Mendoza», dijo arrastrando las palabras. «Cuando un padre viudo se casa nuevamente, existen muchas formas legales de transferir responsabilidades parentales, especialmente cuando ese padre está tan abrumado por el dolor que está dispuesto a firmar cualquier documento que le prometa hacer su vida más fácil». La implicación de sus palabras golpeó a Alejandro como un martillo. Victoria había manipulado al padre de Isabela para que le otorgara derechos legales sobre los niños. Probablemente había esperado hasta que el hombre estuviera en su punto más vulnerable para presentarle documentos que él había firmado sin comprender completamente sus implicaciones. «Y en cuanto a usted», continuó Victoria, su voz ahora completamente despojada de cualquier pretensión de amabilidad, «le sugiero que se mantenga alejado de mi familia. Sería muy fácil para mí presentar una denuncia por acoso a menores contra un hombre rico y solitario que ha estado siguiendo a niños en parques públicos». La amenaza era clara y sofisticada. Victoria había identificado exactamente cómo hacer que cualquier intento de Alejandro de ayudar a los niños se volviera en su contra. Pero Alejandro no había llegado a donde estaba siendo fácilmente intimidado. Años de enfrentar adversarios despiadados en el mundo empresarial le habían enseñado que cuando alguien mostraba sus cartas tan abiertamente, también revelaba sus debilidades. «Es interesante», dijo Alejandro con calma estudiada, «que mencione documentos legales, porque resulta que he estado investigando sus matrimonios anteriores, Victoria. Es curioso cómo en ambos casos, los hijos de sus esposos anteriores terminaron siendo enviados lejos, y cómo esos matrimonios terminaron con los hombres cediendo propiedades y ahorros considerables». Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Victoria pareció genuinamente sorprendida. Su confianza vaciló momentáneamente. «No sé de qué está hablando», murmuró, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. «Por supuesto que lo sabe», continuó Alejandro, presionando su ventaja. «También sé sobre las investigaciones de servicios sociales que fueron misteriosamente cerradas, y sobre las conexiones familiares que tiene en el sistema judicial. Es un patrón muy bien establecido, Victoria. La pregunta es, ¿cuánto tiempo creía que podría continuar antes de que alguien comenzara a conectar los puntos?» Victoria recuperó rápidamente su compostura, pero Alejandro pudo ver el cálculo furioso detrás de sus ojos. Sabía que había subestimado a su oponente, y ahora estaba reevaluando la situación. «Incluso si cualquiera de esas acusaciones ridículas fuera cierta», dijo finalmente, «no cambiaría el hecho de que tengo derechos legales sobre estos niños. Y si usted continúa acosando a mi familia, me aseguraré de que tanto Isabela como Sebastián sean reubicados en un lugar donde ningún extraño problemático pueda interferir con su bienestar». En ese momento, desde el interior de la casa, llegó un sonido que destrozó el corazón de Alejandro. Isabela estaba cantando suavemente una canción de cuna, claramente tratando de calmar a Sebastián. Su voz era débil, quebrada, pero llena de un amor y una determinación que contrastaban dramáticamente con la crueldad de la mujer que tenía el control sobre su vida. «Escuche esa voz, Victoria», dijo Alejandro con emoción contenida. «Esa es una niña que está sacrificando todo por cuidar a su hermano. ¿Cómo puede hacerle daño a criaturas tan inocentes?» Victoria se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sangre de Alejandro. «Los niños necesitan disciplina para convertirse en adultos productivos», respondió. «Sus padres biológicos los malcriaron y ahora alguien tiene que corregir ese daño. Si eso requiere métodos firmes, así sea». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba enfrentando a una persona verdaderamente despiadada. No era solo crueldad impulsiva, era una frialdad calculada
que veía a Isabela y Sebastián no como seres humanos con derechos y sentimientos, sino como obstáculos para sus propios planes. La confrontación en la puerta de la casa había cambiado todo. Alejandro sabía que ya no podía mantener su ayuda en secreto, y Victoria sabía que había un testigo de su comportamiento. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa, donde cada movimiento podía determinar el destino de Isabela y Sebastián. Victoria no perdió tiempo en implementar sus contramedidas. Al día siguiente de la confrontación, Alejandro recibió una llamada de la policía local. Una mujer había presentado una denuncia formal alegando que un hombre había estado acosando a menores en el parque público, tomando fotografías y ofreciendo regalos a cambio de conversaciones privadas. «Señor Mendoza», dijo el detective encargado del caso, «necesitamos que venga a la estación para responder algunas preguntas sobre actividades sospechosas reportadas en el área del parque municipal». Alejandro había anticipado esta movida. Inmediatamente contactó a su abogado y se presentó en la estación policial completamente preparado. Había documentado meticulosamente cada uno de sus encuentros con Isabela, incluyendo fotografías de la leche y alimentos que había comprado, y había guardado todos los recibos con fechas y horarios precisos. Más importante aún, había instalado discretamente una cámara de seguridad en su automóvil que había grabado varios de sus encuentros con Isabela en el parque. Las grabaciones mostraban claramente a una niña hambrienta y desesperada pidiendo ayuda, no a un hombre acosando a menores. «Detectives», dijo Alejandro durante el interrogatorio, «entiendo que tiene que investigar cualquier reporte de este tipo, pero le sugiero que también investigue quién hizo esta denuncia y cuáles podrían ser sus motivaciones». Después de revisar las evidencias que Alejandro presentó, el detective comenzó a hacer preguntas más específicas sobre Victoria y la situación en la casa. Era evidente que el oficial tenía experiencia suficiente para reconocer cuando una denuncia era fabricada con intenciones maliciosas. Mientras tanto, Isabela y Sebastián habían desaparecido completamente de la vista pública. Alejandro pasaba diariamente por la casa, pero las ventanas permanecían cerradas y no había señales de actividad. La preocupación lo consumía, especialmente porque sabía que Victoria estaba probablemente intensificando su control como represalia por la confrontación. Fue entonces cuando recordó el teléfono de emergencia que le había dado a Isabela. Cada noche verificaba si había recibido alguna llamada, pero el dispositivo permanecía silencioso. Esperaba que eso significara que Isabela estaba bien, pero también temía que Victoria hubiera descubierto el teléfono y se hubiera deshecho de él. La respuesta llegó de una manera que Alejandro nunca había anticipado. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, su teléfono sonó. Era el número de emergencia de Isabela. «¿Isabela?», respondió inmediatamente. «Señor Alejandro». La voz de Isabela era apenas un susurro aterrorizado. Victoria se fue a visitar a su hermana en la ciudad. Papá está trabajando en el turno nocturno. Sebastián está muy mal. No quiere comer nada y llora todo el tiempo. Creo que está enfermo, pero no sé qué hacer. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Alejandro, ya levantándose de la cama. En mi cuarto, con Sebastián. Victoria cerró la puerta con llave desde afuera antes de irse. Dijo que era para asegurarse de que no hiciéramos travesuras mientras ella no estaba. La imagen de una niña de 8 años encerrada en un cuarto con un bebé enfermo llenó a Alejandro de una ira que nunca había experimentado. Sin dudarlo, se vistió rápidamente y se dirigió hacia la casa. «Isabela, voy para allá ahora mismo», le dijo por teléfono. «¿Hay alguna ventana en tu cuarto?» «Sí, pero está muy alta y tiene rejas». «No te preocupes, vamos a encontrar la manera de sacarte de ahí». Cuando llegó a la casa, Alejandro evaluó rápidamente la situación. La ventana del cuarto de Isabela estaba efectivamente en el segundo piso, pero las rejas eran decorativas y no estructuralmente sólidas. Con las herramientas que tenía en su automóvil y su determinación de sacar a los niños de esa situación, logró remover cuidadosamente las rejas. Al entrar por la ventana, Alejandro se encontró con una escena que lo destrozó emocionalmente. Isabela estaba sentada en el suelo, sosteniendo a Sebastián, que claramente tenía fiebre alta.
El cuarto era pequeño y espartano, con apenas una cama, un pequeño escritorio y una caja de juguetes casi vacía. No había comida ni agua a la vista. «Isabela», dijo Alejandro arrodillándose junto a ella, «¿cuándo fue la última vez que comiste?» «Ayer en la mañana», murmuró la niña. Victoria dijo que como castigo por hablar con extraños, no recibiríamos comida hasta que ella regresara. Alejandro sintió que su corazón se partía en pedazos. Una niña de 8 años había pasado más de 24 horas sin comer, mientras cuidaba de un bebé enfermo. La crueldad era inimaginable. «Sebastián necesita ver a un doctor inmediatamente», dijo Alejandro, después de tocar la frente del bebé y confirmar que tenía fiebre alta. «Y tú necesitas comer algo ahora mismo». «Pero Victoria», comenzó Isabela con pánico. «Ya no tienes que preocuparte por Victoria», dijo Alejandro con firmeza. «Esto se acabó. Vamos a salir de aquí ahora mismo». Cuidadosamente, ayudó a Isabela a salir por la ventana y luego bajó a Sebastián en sus brazos. Una vez que estuvieron seguros en el automóvil, se dirigió inmediatamente al hospital más cercano. En el hospital, los médicos confirmaron que Sebastián tenía una infección severa que podría haber sido fatal si no hubiera recibido tratamiento médico inmediato. Isabela, por su parte, mostraba signos claros de desnutrición y deshidratación. El personal médico, entrenado para reconocer señales de maltrato infantil, inmediatamente contactó a servicios sociales. «Estos niños han sido severamente descuidados», le dijo la doctora a Alejandro. «¿Cuál es su relación con ellos?» Alejandro explicó toda la situación, proporcionando las evidencias que había recopilado durante semanas. La trabajadora social que llegó al hospital era una mujer experimentada llamada Carmen Rodríguez, quien había manejado casos similares anteriormente. «Señor Mendoza», dijo Carmen después de revisar la documentación, «lo que ha hecho por estos niños es admirable, pero ahora necesitamos seguir los procedimientos legales apropiados. Los niños no pueden regresar a esa casa hasta que se complete una investigación completa». «¿Qué pasará con ellos mientras tanto?», preguntó Alejandro con preocupación. «Normalmente serían colocados en un hogar temporal, pero dada la complejidad del caso y las conexiones que mencionó que tiene la madrastra, preferiríamos encontrar una opción más segura». En ese momento, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Quiero ser considerado como cuidador temporal», declaró. «Tengo los recursos financieros, una casa adecuada, y he sido el único adulto en quien Isabela ha confiado durante este periodo». Carmen lo estudió cuidadosamente. Eso requerirá verificaciones de antecedentes, inspecciones de hogar y aprobación judicial. «No es un proceso rápido. Haré lo que sea necesario», respondió Alejandro sin vacilar. Mientras los procedimientos legales se ponían en marcha, Victoria regresó de su viaje y descubrió que los niños habían desaparecido. Su reacción fue exactamente la que Alejandro había anticipado. Inmediatamente presentó denuncias por secuestro, alegando que un extraño había tomado ilegalmente a sus hijastros. Sin embargo, el testimonio de Isabela, combinado con las evidencias médicas del estado de los niños, cuando llegaron al hospital, pintó un cuadro muy diferente. La investigación de servicios sociales reveló no solo el maltrato actual, sino también el patrón histórico de comportamiento de Victoria en sus matrimonios anteriores. El padre de Isabela, Eduardo Morales, fue contactado en su trabajo y llegó al hospital en estado de shock. Al principio, se negó a creer las acusaciones contra Victoria, pero cuando vio el estado físico de sus hijos y escuchó el testimonio detallado de Isabela, la realidad lo golpeó como una avalancha. «No sabía», repetía una y otra vez, con lágrimas en los ojos. «Trabajaba tanto para darles una buena vida que no me di cuenta de lo que estaba pasando en mi propia casa». La reunión entre Eduardo, Isabela, Alejandro y la trabajadora social fue emocionalmente devastadora, pero también liberadora. Por primera vez en meses, Isabela pudo hablar abiertamente sobre lo que había vivido, sin miedo a las represalias. «Papá», le dijo Isabela con una madurez que rompía el corazón, «sé que estabas triste por mamá y que querías que fuéramos una familia feliz. Pero Victoria
nunca nos quiso. Solo quería que desapareciéramos. Eduardo se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Perdóname, mi amor», sollozó. «Debería haberte protegido. Debería haber visto lo que estaba pasando». Isabela, con la generosidad infinita que solo poseen los niños, abrazó a su padre. «Ya no importa, papá. El señor Alejandro nos ayudó y ahora estamos seguros». 6 meses después de aquella noche dramática en el hospital, la vida había cambiado completamente para todos los involucrados. La investigación legal había seguido su curso con resultados que superaron las expectativas más optimistas de Alejandro. Victoria no solo perdió cualquier derecho sobre Isabela y Sebastián, sino que también enfrentó cargos criminales por maltrato infantil y fraude. Las evidencias recopiladas por el investigador privado de Alejandro revelaron un patrón de abuso que se extendía por años y múltiples familias. Lo más revelador fue el descubrimiento de documentos que Victoria había falsificado para obtener derechos legales sobre los niños. Había manipulado a Eduardo para que firmara papeles que él creía que eran simples formularios de seguro médico, cuando en realidad transferían la custodia parcial a ella. La sofisticación de su engaño demostró que había estado planeando su esquema desde el momento en que conoció a Eduardo. La mansión de Alejandro había sido transformada para acomodar a su nueva familia. Había convertido una sección completa del segundo piso en un área dedicada a los niños, con un dormitorio espacioso para Isabela, decorado en tonos rosados y blancos que ella había elegido personalmente, y una nursery moderna y acogedora para Sebastián. También había instalado una sala de juegos, una biblioteca infantil, y había contratado a una tutora especializada para ayudar a Isabela a ponerse al día con sus estudios. Sebastián, que ahora tenía 10 meses, había florecido bajo el cuidado amoroso y la nutrición adecuada. Era un bebé feliz y saludable que había comenzado a caminar y a pronunciar sus primeras palabras. Su primera palabra clara había sido «Ale», su intento de decir Alejandro, lo que había emocionado profundamente al millonario que se había convertido en su figura paterna. Isabela había experimentado la transformación más notable. La niña tímida y temerosa se había convertido en una pequeña vibrante y curiosa que llenaba la casa con risas y preguntas constantes sobre el mundo que la rodeaba. Había comenzado a asistir a una escuela privada donde rápidamente se destacó por su inteligencia y su capacidad de empatía con otros niños. Eduardo había tomado decisiones difíciles pero necesarias. Después de divorciarse de Victoria y someterse a terapia para procesar su duelo y su culpa, había reconstruido gradualmente su relación con sus hijos. Aunque inicialmente había luchado con sentimientos de vergüenza por no haber protegido a Isabela y Sebastián, había aprendido a canalizar esa energía hacia ser un mejor padre. La custodia compartida entre Eduardo y Alejandro había funcionado sorprendentemente bien. Eduardo tenía a los niños los fines de semana y durante las vacaciones escolares, mientras que Alejandro proporcionaba la estabilidad diaria y los recursos necesarios para su desarrollo óptimo. Ambos hombres habían desarrollado una amistad genuina basada en su amor compartido por los niños. En una tarde particularmente hermosa de primavera, Alejandro se encontraba en el jardín de su mansión, observando a Isabela mientras enseñaba a Sebastián a dar sus primeros pasos en el césped. La imagen lo llenaba de una satisfacción que ningún éxito empresarial había logrado proporcionarle jamás. «Señor Alejandro», dijo Isabela acercándose con Sebastián en brazos, «tengo algo que quiero mostrarle». Isabela había comenzado a llamarlo simplemente Alejandros en casa, pero en momentos especiales como este, aún usaba el título formal que denotaba el respeto y cariño especial que sentía por él. La niña sacó de su bolsillo una carta cuidadosamente doblada. Alejandro reconoció inmediatamente el papel especial y la caligrafía delicada. «Es la carta de mamá», explicó Isabela, «la que me dijo que leyera cuando fuera el momento más difícil, pero me di cuenta de que ya no necesito leerla». Alejandro la miró con curiosidad, sentándose en el banco del jardín para estar a su altura. «¿Por qué no, pequeña?». Isabela sonrió con una sabiduría que aún lo sorprendía.
porque mamá tenía razón. Dijo que cuando la noche fuera más oscura, vendría la luz del amanecer. Usted fue nuestra luz, Alejandro. Nos encontró cuando más perdidos estábamos y nos trajo de vuelta a casa. Las palabras de Isabela tocaron algo profundo en el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que él también había sido rescatado en este proceso. Antes de conocer a estos niños, había vivido una existencia vacía, llena de lujos pero carente de propósito real. Isabela y Sebastián le habían enseñado el verdadero significado de la riqueza. No se medía en cuentas bancarias o propiedades, sino en los momentos de amor, protección y familia. Sin embargo, continuó Isabela, quiero leer la carta con usted. Creo que mamá querría que la persona que nos cuidó cuando ella no pudo estar aquí escuchara sus palabras también. Con manos temblorosas, Isabela desdobló la carta. La caligrafía era elegante, pero se notaba la debilidad de alguien que había estado muy enferma al escribirla. Mi querida Isabela, leyó la niña en voz alta, si estás leyendo esta carta, significa que has enfrentado algo muy difícil y has sido lo suficientemente valiente para superarlo. Quiero que sepas que siempre estuve orgullosa de tu fuerza y tu corazón amoroso. Isabela hizo una pausa, emocionada, antes de continuar. Sé que cuando yo no esté, tendrás que cuidar de Sebastián, y sé que lo harás con el mismo amor que yo te di a ti. Pero también quiero que recuerdes que no tienes que hacerlo sola para siempre. Hay personas buenas en el mundo, ángeles disfrazados de personas comunes que aparecerán cuando más los necesites. Alejandro sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Cuando encuentres a esa persona especial que te ayude sin pedir nada a cambio, que te proteja como yo habría querido protegerte, sabrás que el amor nunca se va realmente, solo cambia de forma. Mi amor vivirá en ti, en Sebastián, y en todas las personas buenas que se crucen en su camino. Isabela miró a Alejandro con ojos brillantes. Por último, continuó leyendo, quiero que sepas que estar orgullosa de ti no depende de que nunca tengas miedo o que nunca necesites ayuda. Estar orgullosa significa que enfrentaste tus miedos con valor y que aceptaste la ayuda cuando llegó. Eres mi hija valiente, y donde quiera que esté, siempre estaré cuidándote. Cuando Isabela terminó de leer, un silencio profundo y emocionado envolvió el jardín. Sebastián, como si entendiera la importancia del momento, había permanecido quieto en los brazos de su hermana, mirando con sus grandes ojos azules el rostro de ambos. ¿Sabe qué significa esto, Alejandro?, preguntó Isabela. ¿Qué significa, pequeña? Significa que mamá sabía que usted vendría. Significa que nada de lo que pasó fue casualidad. Usted era el ángel que ella sabía que aparecería. En ese momento, Eduardo llegó para su visita semanal. Durante estos meses, había trabajado arduamente en reconstruir la confianza de sus hijos, y aunque el proceso había sido lento, los resultados eran evidentes. Isabela corría a abrazarlo cuando llegaba, y Sebastián había comenzado a reconocerlo y sonreírle. ¿Qué celebramos hoy?, preguntó Eduardo, notando la atmósfera especial en el jardín. «Papá», dijo Isabela, «estábamos hablando de cómo las familias pueden formarse de maneras diferentes, como nosotros. Tú eres nuestro papá de sangre, Alejandro es nuestro papá del corazón, y mamá es nuestro ángel guardián que nos cuida desde el cielo». Eduardo sonrió, y Alejandro pudo ver que cualquier rastro de celos o resentimiento que pudiera haber existido había sido reemplazado por gratitud genuina. «Tienen razón», dijo Eduardo. «Las mejores familias son las que se forman con amor, no solo con genes». Esa noche, mientras tuqueaba a Isabela en su cama, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido juntos. La niña había enmarcado la carta de su madre y la había colocado en su mesa de noche, junto a una fotografía de los cuatro. Ella, Sebastián, Eduardo y Alejandro, tomada durante un picnic reciente en el parque donde se habían conocido por primera vez. «Alejandro», murmuró Isabela mientras él le daba el beso de buenas noches, «¿sabe cuál es mi parte favorita de toda esta historia? ¿Cuál es, oh mi amor? Que usted también encontró una familia. Antes estaba solo en esa casa grande, pero ahora tiene a Sebastián y a mí.
Y nosotros tenemos a usted. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una felicidad tan completa que pensó que podría explotar. Tienes razón, Isabela. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. ¿Y sabe qué más? ¿Qué más? Que esta historia no ha terminado. Apenas está comenzando, porque ahora somos una familia de verdad, y las familias de verdad tienen muchas aventuras juntas. Mientras Alejandro bajaba las escaleras después de acostar a los niños, se detuvo en su estudio y observó los diplomas y premios empresariales que colgaban de las paredes. Todos esos logros, que una vez había considerado las medidas definitivas de su éxito, ahora parecían pálidos en comparación con el privilegio de ser llamado papá del corazón por Isabela y ver la sonrisa de Sebastián cada mañana. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Carmen Rodríguez, la trabajadora social que había manejado el caso. «Alejandro», dijo Carmen con evidente satisfacción en su voz, «tengo noticias maravillosas. El juez ha aprobado oficialmente tu adopción de Isabela y Sebastián. Los papeles estarán listos la próxima semana». Alejandro sintió que las piernas se le debilitaban de la emoción. Aunque había sido su esperanza desde el principio, escuchar la confirmación oficial lo abrumó completamente. «Hay algo más», continuó Carmen. «Tu caso ha inspirado cambios en los protocolos de servicios sociales. El sistema de alerta temprana que desarrollaste para identificar patrones de maltrato está siendo implementado a nivel estatal. Vas a ayudar a proteger a muchos más niños en el futuro». Después de colgar, Alejandro se dirigió al balcón que daba al jardín, donde todo había comenzado meses atrás. Podía ver el parque en la distancia, iluminado por las luces de la calle. Era difícil creer que un simple desvío en su ruta había cambiado completamente el curso de su vida. Al día siguiente, durante el desayuno familiar, Isabela hizo un anuncio que sorprendió a todos. «He decidido que cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños como el señor Alejandro nos ayudó a nosotros», declaró con toda la seriedad que podía reunir una niña de 9 años. «Esa es una decisión muy noble, mi amor», dijo Eduardo. «¿Qué tipo de ayuda quieres dar?» «Quiero ser trabajadora social, como la señora Carmen, pero también quiero escribir libros que cuenten historias de niños que fueron salvados por personas buenas, para que otros niños que estén pasando por cosas feas sepan que siempre hay esperanza». Alejandro sonrió, recordando cómo Isabela había comenzado a escribir en un diario que él le había regalado. Sus historias, aunque escritas con la caligrafía imperfecta de una niña, mostraban una profundidad emocional y una sabiduría que lo asombraban constantemente. «¿Sabes qué, Isabela?», dijo Alejandro. «Creo que esa es una idea brillante. De hecho, ¿qué te parece si comenzamos un proyecto juntos? Podríamos crear un sitio web donde compartamos historias de esperanza y recursos para familias que necesitan ayuda». Los ojos de Isabela se iluminaron con entusiasmo. «Sí, y podríamos hacer videos donde yo les cuente a otros niños que incluso cuando todo parece muy oscuro, siempre hay alguien bueno que puede ayudar. Como usted apareció para ayudarnos a nosotros». Eduardo asintió con aprobación. «Podríamos llamarlo Luces en la Oscuridad», sugirió, en honor a lo que decía la mamá de Isabela sobre que la luz llega después de la noche más oscura. «Perfecto», exclamó Isabela, «y yo podría pedirles a las personas que vean nuestros videos que compartan sus propias historias de esperanza. Así más niños sabrían que no están solos». Mientras planificaban este nuevo proyecto, Sebastián gateó hasta Alejandro y se las arregló para ponerse de pie agarrándose de su pantalón. Con una sonrisa radiante, el pequeño extendió sus bracitos pidiendo que lo alzaran. «Papá», gritó Sebastián claramente, su nueva palabra favorita que había comenzado a usar para referirse tanto a Eduardo como a Alejandro. La mesa se quedó en silencio por un momento, y luego todos comenzaron a reír y aplaudir. Sebastián, orgulloso de su nueva habilidad lingüística, repitió la palabra varias veces mientras Alejandro lo alzaba y lo llenaba de besos. «¿Saben qué?», dijo Isabela, observando la escena con una sonrisa sabia. «Creo que mamá estaría muy orgullosa de cómo resultó todo».
Tenemos dos papás que nos aman. Sebastián está sano y feliz, y ahora vamos a ayudar a otros niños a encontrar su propia luz en la oscuridad. Y lo más importante, añadió Eduardo, es que ustedes aprendieron que merecen ser amados y protegidos. Esa es una lección que nunca deben olvidar. Alejandro miró a su familia, esta hermosa y poco convencional familia que había nacido del dolor pero había florecido en el amor, y supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. 6 meses más tarde, el sitio web Luces en la Oscuridad había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Isabela, ahora con 9 años y una confianza renovada, había comenzado a grabar videos semanales donde compartía mensajes de esperanza y leía cartas de otros niños que habían encontrado ayuda gracias a la plataforma. «Hola, soy Isabela», decía en su video más reciente, «y quiero contarles sobre el poder de nunca rendirse. Cuando yo era más pequeña, pasé por momentos muy difíciles con mi hermanito Sebastián, pero aprendí que incluso en los momentos más oscuros, si mantienes el corazón abierto al amor, siempre llegará alguien para ayudarte». Los comentarios en sus videos venían de niños y adultos de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de supervivencia y esperanza. La comunidad que habían creado se había convertido en una red de apoyo global que había ayudado a conectar a cientos de familias con los recursos que necesitaban. Si estás viendo este video y te sientes solo o asustado, continuaba Isabela en la grabación, y quiero que sepas que hay personas buenas en el mundo que se preocupan por ti. A veces esas personas son familiares, a veces son maestros, a veces son extraños que se convierten en familia, como pasó conmigo. No tengas miedo de pedir ayuda, no tengas miedo de confiar en los adultos buenos que quieren protegerte, y recuerda siempre que mereces ser amado, mereces estar seguro y mereces ser feliz. Si mi historia te dio esperanza, dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para más historias de esperanza y déjanos un comentario contándonos sobre tu propia luz en la oscuridad. Recuerda, por más oscura que parezca la noche, el amanecer siempre llega. Tu amanecer está en camino. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, te invitamos a ser parte de esta comunidad de esperanza. Dale like a este video si crees en el poder del amor para transformar vidas. Suscríbete al canal para escuchar más historias que demuestran que los milagros suceden todos los días. Y déjanos un comentario contándonos sobre tu propia luz en la oscuridad, esa persona o momento que cambió tu vida para siempre. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca está realmente solo, porque como aprendimos de Isabela y Alejandro, las familias más hermosas a menudo nacen en los lugares más inesperados, y los héroes pueden aparecer en los momentos más ordinarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que demuestran que el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Hasta pronto, y recuerda mantener tu corazón abierto a los milagros.